Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Soy y estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero misterio que ha generado muchísima intriga y, por qué no decirlo, un poquito de drama. ¿Y es que quién no se siente atraído por el chisme, por las historias secretas? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, en el glamour, en las fiestas y en las lágrimas. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la querida actriz turca, y de un momento muy específico, su misterioso llanto en una fiesta, y lo que se reveló. El secreto de la noche. Así que si eres fan de Demet, si te gustan las historias de celebridades, o simplemente sientes curiosidad por descubrir qué se esconde detrás de esa fiesta llena de luces y cámaras, te invito a que te quedes hasta el final. Prepárense porque este vídeo está lleno de información, de detalles jugosos y de revelaciones inesperadas. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse ahora mismo, por favor. Empecemos por el principio. Para aquellos que no la conocen, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci, donde conquistó corazones con su carisma y talento, o en Doğu Kaderimdir, demostrando su versatilidad como actriz. Su belleza, su simpatía y su profesionalismo la han convertido en un icono en Turquía y en muchos países del mundo. Pero como todos sabemos, la vida de una celebridad no es solo alfombras rojas y flashes. También hay momentos difíciles, momentos de vulnerabilidad, y a veces, estos momentos se hacen públicos. Y es precisamente en uno de estos momentos donde nuestra historia comienza. La escena, una glamurosa fiesta a la que asistieron varias celebridades turcas. La música, el ambiente festivo, las risas, todo parecía perfecto. Pero en un rincón, lejos de las cámaras, Demet Özdemir se mostraba visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos. Las fotos y vídeos de ese momento rápidamente se hicieron virales en redes sociales, desatando una ola de especulaciones y rumores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Demet estaba llorando? Las teorías comenzaron a circular, alimentadas por la curiosidad insaciable de los fans y la voracidad de los medios. Algunas personas sugirieron problemas personales, un corazón roto, tal vez, o la sombra de una infidelidad que había desgarrado su estabilidad emocional. Otros, más maliciosos, especularon sobre conflictos profesionales, envidia en el competitivo mundo de la actuación, o desacuerdos con compañeros de trabajo que habían escalado a un enfrentamiento. Las redes sociales, ese caldo de cultivo de rumores y juicios rápidos, se encendieron con hipótesis y análisis, cada uno más elaborado y sensacionalista que el anterior. La verdad, como suele suceder en estos casos, era mucho más compleja y menos propensa a los titulares escandalosos de lo que se imaginaba. Para entender completamente el contexto, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en la época en la que se produjo este incidente. Demet se encontraba en plena efervescencia de su carrera, sumergida en múltiples proyectos y agotadoras jornadas de grabación. La agenda de una actriz de su talla es, por lo general, implacable, rodajes que se extienden hasta altas horas de la noche, sesiones de fotos para revistas y campañas publicitarias, entrevistas, eventos sociales. Todo ello sin mencionar la presión implacable de mantener una imagen impecable, tanto en la vida pública como en la privada. La fama, como un faro brillante, atrae a multitudes, pero también proyecta una sombra, una carga pesada que puede pasar factura, especialmente en el ámbito emocional. Es muy fácil olvidar que las celebridades, con su brillo y su perfección aparente, son ante todo personas, seres humanos con sentimientos y con problemas como todos nosotros. Las fuentes cercanas a Demet, que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron, con la cautela propia de quien se mueve en círculos de alta exposición, que las lágrimas de la actriz estaban relacionadas con una combinación de factores que se entrelazaban, formando una madeja emocional compleja. Si había problemas personales, eso era innegable. Pero la causa principal, el detonante que había desatado el torrente de emociones, era el cansancio acumulado, la tensión emocional que se había ido acumulando como una represa a punto de estallar y la implacable presión inherente a la industria del entretenimiento. Estaba, como se suele decir, al borde del precipicio, pasando por un momento de profunda sobrecarga. El equilibrio emocional, ya precario, se había visto comprometido por la constante exposición, la exigencia de la perfección y la falta de tiempo para el descanso y la reflexión. Además, a este cóctel explosivo se sumó la
complejidad enmarañada y a veces dolorosa de las relaciones personales. Como ocurre en muchas ocasiones, y más aún cuando la vida personal se mezcla con el foco público, Demet se encontraba en medio de una situación sentimental delicada, con un compromiso que la tenía dividida, oscilando entre la ilusión y la incertidumbre. No vamos a entrar en detalles sobre la identidad de la persona involucrada, porque el foco de esta historia no reside en el chisme barato, sino en la comprensión del contexto emocional. La esencia de la situación residía en la dificultad de compaginar los sentimientos, las expectativas y las responsabilidades, algo que muchos pueden reconocer por experiencia propia. La combinación de estos factores, el estrés laboral, la presión mediática y los problemas personales, actuó como un catalizador, haciendo que la actriz, agotada y vulnerable, se derrumbara en aquel momento frente a la mirada curiosa y las lentes de los teléfonos móviles. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo reaccionó Demet ante la avalancha de rumores, especulaciones y el escrutinio público, ese ojo vigilante que no perdona un instante de debilidad? En primer lugar, Demet, fiel a su profesionalismo y a su innato sentido de la discreción, optó por guardar silencio. Evitó hacer declaraciones públicas, sabiendo que cualquier palabra podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Se refugió como un animal herido, en la compañía de sus amigos más cercanos y en el apoyo incondicional de su familia. Esta actitud, a veces incomprendida por el público que anhela respuestas inmediatas y explicaciones detalladas, es en realidad una señal de fortaleza. Es también un ejercicio de dignidad. Es importante recordar, y esto es algo que a menudo se olvida, que los famosos, a pesar de su exposición, tienen derecho a su privacidad, a proteger su intimidad de la curiosidad incesante y a elegir cuándo y cómo compartir sus vivencias. Luego, como era de esperarse, la vida, con su ineludible curso, retomó su ritmo. Demet, con la tenacidad que la caracteriza, y con el apoyo de quienes la rodean, retomó su apretada agenda laboral. Continuó trabajando en sus proyectos, sumergiéndose en la creación de personajes y demostrando, una vez más, su profesionalismo, su entrega y su compromiso inquebrantable con su trabajo. Es admirable, en verdad, la capacidad de algunas personas de sobreponerse a las adversidades, de convertir el dolor en combustible y de seguir adelante, incluso cuando el peso de la fama y la presión mediática amenazan con doblegarlos. Demet demostró ser una de esas personas. Con el paso del tiempo, el misterio que envolvía el llanto de Demet Özdemir en aquella fiesta se fue diluyendo, como la niebla que se disipa al amanecer, llevada por el viento. Pero en lugar de dejar tras de sí un vacío, en su lugar surgió una mayor empatía y una admiración renovada por la actriz. El público, esa entidad compleja y a veces contradictoria, finalmente comprendió, o al menos intuyó, que detrás de la imagen glamorosa y perfecta, detrás de la sonrisa radiante y el vestuario impecable, se escondía una persona vulnerable con sentimientos y problemas, con miedos y anhelos, como cualquier otro ser humano. La imagen que la gente tenía de ella se enriqueció, adquiriendo matices que la hacían más real, más cercana, más humana. El secreto de la noche, por lo tanto, no fue un escándalo sensacionalista, de esos que alimentan los titulares y la sed de morbo. Fue en realidad una lección de humanidad, una invitación a la reflexión. Nos recordó que las celebridades, a pesar de su aparente inalcanzabilidad, son personas de carne y hueso, con sus propias batallas y contradicciones. Nos enseñó también la importancia de la empatía, de no juzgar sin conocer, de respetar la privacidad de los demás y de entender que, detrás de cada sonrisa, puede esconderse una historia compleja, un cúmulo de emociones y experiencias que solo la persona que las vive puede comprender en su totalidad. Y aquí es donde la historia da un giro, porque el incidente en la fiesta, lejos de ser un momento destructivo o un punto de inflexión negativo, se convirtió en un catalizador, en un detonante para un cambio interno, una metamorfosis personal. Demet, tras este episodio, decidió tomarse un tiempo para sí misma, un valioso espacio para la introspección y el cuidado personal. Comenzó a priorizar su salud mental, a rodearse de un círculo más reducido pero más sólido de personas que la apoyaban incondicionalmente, que la amaban por lo que era y no por lo que representaba. Abandonó o al menos moderó el ritmo frenético de su vida, aprendiendo a decir no a compromisos que no sumaban, a priorizar el bienestar sobre la productividad y a encontrar la belleza en la tranquilidad. Este cambio de actitud, imperceptible al principio, se reflejó gradualmente en su trabajo y en su vida personal. Demet se mostró más fuerte, más segura de sí misma, con una determinación renovada y un enfoque más claro en sus objetivos. Su carrera, lejos de estancarse, siguió creciendo, impulsada por la madurez, la experiencia y la autenticidad que emanaban de su interior.
Su relación con el público, basada ahora en una conexión más genuina y profunda, se fortaleció. En lugar de evadir el tema, Demet, con valentía y honestidad, comenzó a utilizar su plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento, para promover la importancia de la salud mental y el autocuidado, para alentar a sus seguidores a buscar ayuda cuando la necesitaran y a priorizar el bienestar emocional sobre cualquier otra cosa. Así que, amigos, la historia del llanto de Demet Özdemir en la fiesta es mucho más profunda y significativa de lo que podría parecer a simple vista. Es una historia de vulnerabilidad, sí, pero también de resiliencia, de capacidad para sobreponerse a la adversidad, de transformación personal y de crecimiento espiritual. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades, sobre la implacable presión de la fama, sobre la importancia crucial de cuidar nuestra salud mental y sobre la necesidad, cada vez más evidente, de construir una sociedad más empática, menos juzgadora y más compasiva. Es, en definitiva, una historia que nos recuerda que, a pesar de las luces, las cámaras y el glamour, todos somos seres humanos, con nuestras propias batallas y cicatrices, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad y de aprender de nuestras experiencias. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos hablado sobre el misterioso llanto de Demet Özdemir en una fiesta, sobre la tormenta de rumores y especulaciones que se desató, sobre las posibles causas de su tristeza, que incluían el cansancio, la presión laboral y los problemas personales, y finalmente sobre la lección de vida que nos dejó este episodio, sobre la importancia de la empatía, el autocuidado y la búsqueda de ayuda. Hemos explorado la transformación de Demet, su enfoque en la salud mental y su mensaje de empoderamiento. Hemos visto cómo un momento de vulnerabilidad se convirtió en una oportunidad para el crecimiento y la conexión con el público. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, inspirador. Que les haya permitido reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre la presión que enfrentan y sobre la importancia de priorizar nuestra propia salud mental. Gracias por acompañarme en esta aventura, por escucharme, por ser parte de esta comunidad y por su constante apoyo. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez sintieron que la presión social o laboral los sobrepasaba? ¿Conocen a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Cómo creen que se podría proteger mejor la salud mental de las celebridades, dada la naturaleza de su profesión? ¿Creen que los medios de comunicación tienen una responsabilidad a la hora de informar sobre la vida de las personas famosas? ¿Deberían ser más respetuosos con su privacidad? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y debatir sobre estos temas. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les dejó pensando, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así, no se perderán ninguna de mis próximas exploraciones sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades y las historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, cuídense, valoren su bienestar y no tengan miedo de buscar ayuda cuando la necesiten. Hasta la próxima.